milagroso Dios. Solo tú eres el Salvador, el sanador, el proveedor. Y tú eres fiel a sus promesas, Señor. Queremos entregar toda nuestra vida a ti en esta mañana. Levanta sus manos, iglesia. Vamos a entregar todo a Dios. Entregar todo su corazón, todo su ser, porque Él nos sostiene. Echa todas sus cargas, todas sus ansiedades a Él. Oh Señor, te doy mi corazón. Mi corazón. Te doy, Señor. Entrego mi vida a ti. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que soy, entrego mi vida completamente a ti. Solo tú, Señor, solo tú eres mi respuesta, solo tú eres mi amor, solo tú eres mi Señor, oh Dios. Solo tú eres mi respuesta, solo tú eres mi amor, solo tú eres mi Señor, oh Dios. Mi corazón te doy, Señor. Entrego mi vida a
Welcome to In Christ Live. Bienvenidos a In Christ Live. Woo, woo. Woohoo. All right, now we're going to continue the study in the parables. Vamos a seguir adelante en el estudio de las parábolas. The parable of forgiveness. La parábola del perdón. Matthew chapter 18. Let's start in verse 23. Y aquí estamos en Mateo 18, empezando en versículo 23. Therefore, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hold your hand there. Turn to Romans 14:12. Y vamos a ver un momento a Romanos 14, 12. We need to understand that we all need to give account for our actions to God. Todos necesitamos entender que cada persona, todos nosotros necesitamos dar cuenta a Dios por nuestras acciones. Here in the parable of forgiveness, Y en la parábola del perdón, we see that the kingdom of heaven is like a king or a master or a man wanting to settle accounts. podemos ver como el reino de Dios es como un dueño, un amo que quiere hacer cuentas con sus siervos. Each servant has to give an account for their actions. Cada siervo necesita dar cuenta por sus acciones. As Christians, we're stewards. Y como cristianos somos mayordomos. And we're going to be held accountable for everything that was under our stewardship. Y vamos a necesitar dar cuenta para todas las cosas que están bajo nuestra mayordomía. Romans 14:12. Romanos 14, 12. So then each one of us shall give an account of himself to God. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 1 Peter 4:5. Y también en 1 de Pedro 4, 5. They will give an account to him who is ready to judge the living and the dead. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pretty simple, Es simple, very direct. muy directo. Now back to Matthew 18, let's pick up in 24, the parable of forgiveness. Entonces continuamos en Mateo 18, 24 de este parábola del perdón. And when he began to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that they had, and that payment be made. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Verse 26, the servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Entonces aquel siervo postrando le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. So this servant, this steward, is asking his master for patience. Entonces este siervo está pidiendo a su señor paciencia. So we can see now part of the character of God. Podemos ver parte del carácter de Dios We know a part of the character, his character, is that he's patient. y sabemos que parte del carácter de Dios es que Él es paciente. Take a look at Psalm 103, verse 8. Vamos a ver en Salmo 103, versículo 8. It's important that you're patient with yourself, but that you also ask God for patience. Es importante que usted es paciente con sí mismo, pero también pides a Dios por la paciencia. Because one of his fruits, his character, is patience. Porque uno de los frutos y una de las características de Dios es paciencia. He knows how to wait on you. Él sabe cómo esperar en ti. Because sometimes it takes us a long time to understand the program and the plan of God. Porque a veces nos dura mucho tiempo tratando a entender el plan de Dios. Take a look at Psalm 103. Let's take a look at verse 8 now. Aquí estamos, Salmo 103, versículo 8. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever.
No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Verse 10, he has not dwelt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. So we see the character of God. He doesn't always hold his anger toward us because of sin. Podemos ver el carácter de Dios, que Él no siempre está como poniendo nuestro pecado en nuestra cara. He has mercy. Él tiene misericordia. He's gracious towards us, Y Él tiene gracia para nosotros. which means he gives us time that we need to change and time to make the right decision. Y eso significa que Él nos da tiempo para cambiar y crecer y hacer la decisión correcta. Verse 11, for as the heavens are high above the earth, so great is his mercy toward those who fear him. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. So now, the mercy of God La misericordia de Dios flows in the life of the person who has reverence toward God. fluye en la vida de la persona que tiene reverencia hacia Dios. There are some Christians who are ignorant of God and his will and his word, Hay algunos cristianos que son ignorantes de Dios y su palabra y su voluntad. but then there's other Christians who are not ignorant of the word. They know about his character, they know the teachings, Pero hay otros cristianos que no son ignorantes, que conocen la palabra, conocen el carácter de Dios y las enseñanzas de Dios, but they choose to not fear the Lord pero están escogiendo a no temer al Señor. because they're too focused on their natural circumstance or their current situation. Porque están demasiado enfocados en su propia circunstancia o situación personal. For example, Por ejemplo, oh, God understands. I'm so busy at my job. I can't serve him on Sundays. oh, es que Dios entiende, yo estoy muy ocupado con mi trabajo y no puedo servirlo los domingos. Oh, God understands Oh, Dios entiende that I'm so financially strapped, or I have such a financial hard time right now. I can't afford to even serve. Es que yo estoy teniendo una dificultad financiera y no tengo tiempo para servir a I Dios. can't afford to tithe. I can't afford to give offerings. O no tengo dinero para diezmar o ofrendar. So this is a person now who's deciding not to fear the Lord Ese tipo de persona está decidiendo a no temer al Señor. because they know the scriptures, they know the character of God, Porque conocen las escrituras, conocen el carácter de Dios, that he's full of mercy, que es lleno de misericordia, but they choose not to accept God's mercy pero están escogiendo a no aceptar esa misericordia. when they don't forgive their brother, Cuando no están perdonando a sus hermanos, or they don't simply put God first as a priority in their life. o cuando no están poniendo a Dios primero como prioridad en sus vidas. Verse 12, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Now let's return to the parable. Vamos a regresar a la parábola. So God's not holding us to our sins. Entonces Dios no está poniendo la culpa en nosotros de nuestros His pecados. plan is that he's already provided forgiveness through his son Jesus El Christ. plan de Dios es que Él ya nos ha dado perdón de pecado a través de su Hijo Jesucristo. And now we need to walk in this mercy. We need to walk in this same forgiveness. Y ahora necesitamos caminar en esa misericordia, ese mismo perdón. We need to forgive ourselves, Necesitamos perdonar a nosotros mismos, eliminate our excuses, eliminar las excusas, make God our priority, hacer Dios la prioridad, walk in forgiveness toward our brethren, caminar en perdón hacia nuestros hermanos and move forward in our service, which is our worship to the Lord. y mover adelante nuestro servicio y adoración al Señor. Now, returning to the parable of Matthew 18, Ahora, regresando a la parábola, estamos en Mateo 18, let's pick it up in verse 25. versículo 25. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children, and all that he had, that payment be made. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Verse 26, the servant therefore fell down before his master, have patience with me, and I will pay you all. Entonces aquel siervo, postrándose,
le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Now we see the character of God here in verse 27. Y en versículo 27 es el carácter de Dios. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. God moves with compassion toward us when we put the fear of the Lord in action in our daily lives. Dios mueve en misericordia y compasión hacia nosotros cuando estamos viviendo en el temor del Señor en nuestras vidas personales. In Spanish, they use the word mercy. God was moved with mercy. Y aquí en español dice la palabra misericordia. But in English, it says God moved with compassion. Pero en inglés dice que Dios era movido en compasión. Another word for compassion and mercy is love. Y otra palabra para compasión y misericordia es amor. God loves those who fear him. Dios ama a los que le temen. Verse 28. Versículo 28. But that servant went out and found one of his servants who owed him 100 denarii, and he laid hands on him and took him by the throat, saying, Pay me what you owe. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. So this is an offense. Esa es ofensa. The servant owed 100 days of work. Este siervo debía 100 días de trabajo. He was supposed to forgive him. Él debería perdonar. Look at the context. Porque recuerde el contexto. Let's go to verse 20 to get more context. Vamos a ver versículo 20. So this is Matthew 18, verse 21, actually. 21, perdón. Son Mateo 18, 21. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Now, in the next verse, 22, Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. This is daily forgiveness. Y este es perdón diaria. 7 times 7, or 70 times 7, 70 veces 7 it's 490 times a es day. 490 veces por día. Now, the point is this. Y el punto es We're esto. not supposed to be keeping a list of how many times my brother offended me in the day. No debemos como guardar una lista de cuántas veces mi hermano está ofendiéndome en este día. If your brother offends you one time, you should forgive him. Si su hermano te ofende una vez, debe perdonarle. Or if your brother offends you some ridiculous number like 490, O si su hermano está ofendiéndote como 490 veces en el día, you and your brother still qualify for forgiveness. usted y su hermano aún son calificados para el perdón. Just like the Lord forgave you of all of your offenses in your lifetime. Como el Señor nos ha perdonado todas nuestras ofensas en nuestra vida. Take a look at Luke 17:4. Vamos a ver un momento en Lucas 17:4. Luke 17:4 says, And if he sins against you 7 times in a day, the 7 times in a day returns to you, saying, I repent, you shall forgive him. Y si 7 veces al día pecaré contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. So we see that this is daily forgiveness. Podemos ver que este es perdón diario, entonces. Now, take a look at Colossians 3:13. También vamos a ver Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Let's actually start in Colossians 3. Let's go to verse 12 first. Vamos a empezar en versículo 12. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. This is talking about our new character in Christ. Eso está hablando de nuestro nuevo carácter en Cristo. 13, bearing with one another and forgiving one another. And if anyone has a complaint against a brother, even as Christ forgave you, you also must do.
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. So we see the new character renewed in Christ Podemos ver nuestro nuevo carácter renovado en Cristo. is being kind, being humble toward one another. Es ser, como dice aquí, benignos y humildes hacia unos a otros. Forgiving one another, walking in love. Perdonando unos a otros, caminando en amor. The priority should be love, not you being right. La prioridad debe ser amor, no solo queriendo tener toda la razón. Now, you might get into an argument with your brother and you might be right, Pero puede ser que usted entre en un argumento con su hermano y usted es correcto. but you proving that point at the mercy of losing the love Pero si usted quiere aprobar su punto y perder amor, is not a good thing. ese no es bueno. Because the point is to walk in love with your brother, Porque el punto es caminar en amor con sus hermanos. not proving your point right so you can boast in pride. No solo aprobando su punto que usted es correcto y para que puedan andar en orgullo. Mark 11:25. Mira Marcos 11:25. Mark 11:25 says this, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Now, what's interesting about this scripture is talking about prayer. Lo que es interesante de esta escritura es que esta escritura está hablando de oración. And it says, whenever you pray, Y dice que cuando estás orando, whenever you pray, apply forgiveness. cualquier momento cuando estás orando, debe aplicar el perdón. As believers, as Christians, we pray daily. Porque como creyentes, como cristianos, debemos orar cada día. That means multiple times in a day. Y varias veces por día. So it's connected to what Jesus said, forgive your brother 7 times 70 a day. Entonces es conectado con lo que Jesús estaba diciendo, que debe perdonar a su hermano hasta 70 veces 7 por día. Verse 26, but if you do not forgive, neither will your heavenly Father forgive you of your trespasses. 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Matthew 6:15. Vamos a ver también en Mateo 6:15. Matthew 6:15 says, but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Now, returning back to the parable in Matthew 18, Entonces seguimos leyendo en la parábola del perdón en Mateo 18 let's continue in verse 29. y seguimos en versículo 29. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, have patience with me, and I will pay you all. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. So here's this new servant asking for patience. Aquí está el siervo del siervo pidiendo paciencia. He's asking for compassion. He's asking for mercy. Él está pidiendo compasión, pidiendo He's misericordia. looking for the character of God in his master. Él está buscando el carácter de Dios en su amo. But this is what happens, Pero verse 30. eso es lo que pasa en versículo 30. And he would not, but went and threw him into prison till he should pay the debt. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. 31. So when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved and came and told their master all that had been done. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Verse 32. Then his master after had called him, saying to him, you wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. See, God expects you to treat people the same way he treats you. Dios espera que usted se trata con las personas la misma manera que Él se trata contigo. See, God, I don't know about you, but God speaks to me pretty directly.
Yo no sé acerca de ti, pero Dios habla a mí muy directo. So I talk to you very directly. Entonces yo quiero hablar contigo muy directo. See, God doesn't come to me with excuses of why he can't bless me. Dios no venga a mí con excusas y razones porque Él no puede bendecirme. And I don't give excuses to you either. Y yo no voy a dar excusas a ti tampoco. But why do you give excuses to me? Pero ¿por qué usted va a dar excusas a mí? Your excuse La excusa of disobedience, de desobediencia, your excuse la excusa of non-service, de falta de servicio, your excuse of not being available, de la excusa de no ser disponible, it's not coming from God. eso no viene de Dios. Because God is available. Dios es disponible God para is ti. obedient. Dios es obediente. God is faithful. Dios es fiel. So we need to make sure that we're responding to one another the same way God responds to us. Entonces necesitamos asegurarnos que estamos respondiendo a unos a otros como Dios responde a nosotros. And if it's time to forgive, it's time to forgive. Y si es el tiempo de perdonar, es el tiempo de If perdonar. it's time to give, it's time to give. Si es el tiempo de dar, es el tiempo de dar. If it's time to serve, it's time to serve. Y si es el tiempo de servir, es el tiempo de servir. And all this is actions of walking in love toward one another and to God. Todo eso es parte de las acciones de amor hacia unos a otros y a Dios. It's also connected to our worship here in this world as servants of God. Y es conectado con nuestra adoración a Dios y como siervos de Dios en esta tierra. Let's take a look at Luke 7, verse 41. Mira en Lucas 7, versículo 41. This is Jesus speaking. Este es Jesús hablando. There was a certain creditor who had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. And when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both, tell me, therefore, which of them will love him more? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? So it's pretty simple, pretty obvious. Es obvio, es simple. Then the Bible explains a little bit more, Y la Biblia va explicando más. just in case you don't understand. Si usted no entiende. Verse 43, Simon answered and said, I suppose the one whom he forgave more? And he said to him, you have rightly judged. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Then he turned to the woman and said to Simon, Y vuelto la mujer dijo a Simón, do you see this woman? ¿ves esta mujer? I entered your house, Simon. You gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with her hair. Entre a tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Jesus says in verse 45, 45, Jesús dice, you give me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. Usted no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Verse 46, you did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. 47, therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. So really what we're teaching today is about love. Entonces, en realidad, lo que estamos enseñando hoy es acerca del amor. How much do you love God? ¿Cuánto amas a Dios? Your love Su amor will be shown through your relationship toward Him, va a ser mostrado a través de su relación con Él through how much your sins are forgiven, y a través de cuánto sus pecados son perdonados and how much you forgive other y people. cuánto usted perdona a otros. Let's return back now to the parable, Matthew 18. Regresamos a la parábola ahora en Mateo 18. Let's find where we are. Vamos a encontrar donde seguimos. 32. Versículo 32. Then his master, after he had called him, said to him, you wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, todo
aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Should you not also have compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? ¿No debíais tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? So God is symbolic here as the master of all the servants. Entonces, este Señor es un símbolo de Dios. Él es el Señor de todos los siervos. And we see how the master of all the servants expects his servants that are under him to have his same character. Y podemos ver cómo el Señor tiene la expectativa que sus siervos tienen el mismo carácter de Él. And our Heavenly Father expects us to be his sons, Y nuestro Padre Celestial también tiene expectativa que somos sus hijos. which means we have the character of God. Y eso significa que vamos a tener carácter de Dios. And we have this through our relationship through Jesus Christ. Y tenemos eso a través de nuestra relación en Jesucristo. That's why we can have the mind of Christ. Es porque podemos tener la mente de Cristo. That's why we can renew our mind with the Word of God. Ese es como podemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. That's why Christ has supplied us with the fruit of the Spirit. Y eso es porque Cristo nos ha dado el fruto del Espíritu. Christ has given us the Holy Spirit to live inside of us. Cristo también nos ha dado su Espíritu Santo para vivir en nosotros. And the Bible instructs us to be conformed to the image of the Son. Y la Biblia nos instruye de conformar a la imagen del Hijo. So this is conversion Esa es conversión, based upon the love of God that is in us basada en el amor de Dios que está en nosotros. and allowing that love of God to flow out of us. Y dejando que ese amor de Dios fluye de nosotros. So whenever offense happens, Para que cuando ofensa pasa, we know immediately of which fruit to activate and which fruit to develop. sabemos inmediatamente cuál fruto debemos activar, cuál fruto debe ser desarrollado. Jesus said offense will come. Porque Jesús dijo que la ofensa va a venir. So the Bible's warning us through Christ that offense is going to come in one way or another. La Biblia nos da advertencia de que la ofensa va a venir en una manera u otra. So we need to learn to be prepared and to be ready to walk in that fruit of the Spirit. Entonces necesitamos ser preparados y listos para caminar en el fruto del Espíritu. Verse 34. 34. And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. So unforgiveness has consequences. Entonces falta de perdón tiene consecuencias. Remember how we started this teaching today in Romans? Every one of us is going to have to give an account. Recuerde cómo empezamos esta enseñanza de hoy, que cada uno necesita dar cuenta de sí. We're all servants, we're all stewards, Somos siervos, todos somos mayordomos. and God expects us to walk in forgiveness. Y Dios tiene expectativa que estamos caminando en But perdón. we choose to hold on to that offense, we hold on to that unforgiveness, Pero cuando escogemos a sostener o guardar esa falta de perdón, esa ofensa, there's a consequence. hay consecuencia. And we see the consequence here in the parable in verse 34. Y podemos ver esa consecuencia en la parábola en versículo 34. Now let's turn to John chapter 20, verse 22. Ahora vamos a ver a Juan 20, versículo 22. Let's start in verse 19. O empezamos con más contexto aquí, versículo 19. This is when Jesus died and rose, Este es cuando Jesús murió y resucitó. and this is one of the times he appears to his disciples. Y ese es uno de los veces que él aparece a sus discípulos. John 20, verse 19 says, Then the same day at evening began the first day of the week when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews. Jesus came and stood in the midst and said to them, Peace be with you. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Then Jesus says this in verse 22. Y Jesús dice esto en versículo 22. And when he had said these things, he breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. So this was the point in time when the disciples received the indwelling presence of the Holy Spirit. Este fue el momento cuando los discípulos recibieron esa morada del Espíritu Santo. The moment where the Spirit of the Father and the Son lived inside of them. El momento cuando el Espíritu del Padre y del Hijo habitó en ellos. And now look at what happens next. Y mira lo que pasa después. If you forgive the sins of any, they are forgiven them.
If you retain the sins of any, they are retained. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. So at the moment of salvation now, Entonces, en el momento de salvación, the moment of receiving the indwelling presence of the Holy Spirit, old things are done away with, all things are new. en ese momento donde ellos recibieron la morada del Espíritu Santo, las cosas viejas pasaron, todo fue hecho nuevo. The very first instruction or information Jesus gives or reveals to his disciples Esa primera información que Jesús da a sus discípulos is actually if you forgive, es si perdonas and if you don't forgive. y si no perdonas. So right off the bat, Jesus is saying the decision is yours. Entonces, del principio Jesús está diciendo, la decisión es suya. It's connected to authority Es conectado con la autoridad, because authority is a decision. porque la autoridad es una decisión. If you use the name of Jesus, Si usas el nombre de Jesús, if you put on the armor of God, si pones la armadura de Dios, if you choose to walk in the Spirit, si escoges a caminar en el Espíritu, if you choose to to renew your minds. si escoges a renovar su mente, But now, what if you choose not to renew your mind? pero ¿qué pasa si usted no escoge a renovar su mente? What if you choose not to put on the armor of God? ¿Qué pasa si usted escoge a no ponerse la armadura de It's all Dios? connected to your decisions. Todo es conectado con sus decisiones. Be very careful with the idea of God is in full control. Tener mucho cuidado con esa idea de que Dios está en completo control. Jesus didn't say that. Jesús no dijo eso. He said, receive the Holy Spirit. Jesús dijo recibir el Espíritu Santo. And then he says, if you forgive, Y él dice, si perdonas, then those sins are going to be forgiven of entonces them. esos pecados van a ser perdonados. But if you don't forgive, Pero si no perdonas, then those sins will remain. esos pecados van a ser retenidos. Matthew 16:19. Ahora, Mateo 16:19. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. See, we've been given the keys of the kingdom, Nosotros tenemos las llaves del reino. which means we have the authority Significa que tenemos la autoridad to forgive para or perdonar not to forgive. o para no perdonar. We have the authority Tenemos la autoridad to use the name of Jesus de usar el nombre de Jesús or not to use the o name de of no Jesus. usarlo. We even have the authority Aún tenemos la autoridad to obey de obedecer or disobey o desobedecer on a daily basis. cada día. The keys have been given to us. Las llaves son dadas a nosotros. Keys are symbolic of authority. Y llaves son símbolos de autoridad. Keys open doors or they close doors. Las llaves pueden abrir puertas o cerrar puertas. And we're going to be judged upon the authority that God has given us. Y vamos a ser juzgados basada en esa autoridad que Dios nos ha dado. We're going to be judged upon the decisions we made here on earth. Vamos a ser juzgados de esas decisiones que hicimos en esta tierra. Let's go back to the parable in Matthew 18. Y vamos a regresar a la parábola, Mateo 18. We just read in 34, Ya leímos versículo 24. and we saw the consequence for holding on to unforgiveness. Y vimos la consecuencia de guardar ese parte de perdón. Now look at 35. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. So the scripture is saying here, Jesus is saying here, Las escrituras están diciendo, Jesús está diciendo aquí, the Father actually is not going to accept you if you have unforgiveness toward your brothers. el Padre no va a aceptarte si tienes falta de perdón hacia sus hermanos. He'll deliver you over to the torturers. Dice, ¿qué fue la consecuencia? Él le entregó a los verdugos. Right, and that's not verdugas aquí en Costa Rica, la tienda donde usted compra las televisores y diferentes muebles para su casa. No, esta no es esta. It's not a store called Los Verdugos that's here in Costa Rica where you can buy furniture and stuff. You chicos know what I'm talking Los about. ticos saben lo que estoy diciendo. Santiago 2:13. Oh, James 2:13. Let's go there now. Santiago 2:13. James 2:13, okay, says this.
For judgment is without mercy to one who shows no mercy. Mercy triumphs over judgment. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. So this is a scripture here that's teaching us how to judge, how to discern, Esta escritura está enseñándonos cómo juzgar, cómo discernir, how to treat people, cómo tratar con las personas, how to walk in love. cómo caminar en amor. So in our judgments, Para que nuestros juicios they need to be full of mercy. deben ser llenos de misericordia. So God will have mercy on us Para que Dios tiene misericordia de nosotros. when it's our time to be judged. Cuando es nuestro tiempo de ser juzgado. Okay, now, what is the real context now of the parable that we just read? Entonces, ¿cuál es el contexto real de esa parábola que acabamos de leer? The context is offense. El contexto es ofensa. Take a look at Matthew 18. Let's start in 15 now. Porque mira aquí en Mateo 18:15. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gathered your brother. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. But if he will not hear you, take with you one or two more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let it be to you like a heathen and a tax collector. Si no los oyere a ellos, dilo en la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. So in the situation here of offense, Entonces, en esa situación de ofensa, we're supposed to go privately just to our brother debemos ir en privado con a nuestro hermano, and talk about the offense, Yeah. talk about the problem. hablar de esa ofensa, hablar del problema, We're searching for agreement. porque estamos buscando acuerdo. When you have agreement, then unity will come. Cuando tienes acuerdo, ese es cuando venga la unidad. Love flows through agreement and unity. Y el amor fluye en el acuerdo y unidad. But if your brother doesn't hear you, then go with 2 or 3 more people who are more mature. Pero si su hermano no te escucha, váyase con 2 o 3 personas que son más maduros. But if there's still offense, then go with church leadership. Go with the church. Pero si aún hay ofensa, entonces váyase con la iglesia. Because we all have the keys of the kingdom Porque todos tenemos las llaves del to reino. bind and loose, to accept and to not accept. Para atar y desatar, para aceptar y rechazar. Now verse 19 comes in. Ahora 19 dice, Again, if I say to you that if 2 or 3 agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Now I know that sounds familiar to you. You recognize this scripture Yo sé que usted reconoce esa escritura, es muy familiar, because people start church services with this scripture. porque esa escritura es usada mucho para empezar los cultos de la iglesia, But that's actually an incorrect use of the scripture. pero en realidad es un uso incorrecto, So the context of this scripture porque el contexto de esa is escritura restoring a brother who has brought offense. es restaurando un hermano que ha traído ofensa. Verse 20. For, 20. for where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. See, what Jesus is saying Lo que Jesús está diciendo is that Christ, I will be there to bring the spirit of restoration. que Cristo va a estar allí para traer esa restauración. The spirit of restoration is love. Y ese espíritu de restauración es amor, It's compassion. es compasión, It's agreement. es acuerdo, It's understanding. es entendimiento, It's unity. es unidad. Micah 7:8, last verse. Y vamos a la última escritura aquí, Miqueas 7:8. Actually, it's Micah 7:18. I'm sorry. Perdón, vamos a Miqueas 7,
18. And we're Miqueas gonna- 7:18. We're going to see the character of God here. Y vamos a ver el carácter de Dios aquí. Micah 7:18, who is a God like you, pardoning iniquity and passing over the transgressions of the remnant of his inheritance? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. He does not retain his anger forever because he delights in mercy. No retuvo para siempre su enojo porque se deleite en misericordia. God delights in mercy. God is a God of mercy. Dios deleita en misericordia. Él es un Dios misericordioso. Just examine yourself. Entonces solo examinar a sí mismo. Like the Bible says. Como la Biblia dice. Judge yourself like the Bible says. Buscar a sí mismo, como dice la Biblia. Which means inspect, reflect on your character. Que significa reflejar y hacer una inspección de su carácter. Have we been walking with the character of the Holy Spirit ruling in our hearts? ¿Estás caminando con el carácter del Espíritu Santo gobernando en su corazón? Or have we been walking in pride? ¿O estás caminando en Or orgullo? maybe we've been walking in selfishness. ¿O tal vez estás caminando en egoísmo? The way we fix it, ¿Cómo podemos repararlo? repent, Arrepiéntete. which means change Que directions. significa cambiar dirección. Stop moving in your direction and start moving in God's direction. Parar de mover en su propia dirección y moverse en la dirección de Dios. If there's somebody who's offended you, call them up, ask for forgiveness. Y si hay alguien que te ha ofendido, llamarlo, pedir perdón. Follow the teachings of Jesus. Seguir las enseñanzas de Jesús. Walk in mercy, walk in love, Caminar en misericordia y en amor. and watch how Jesus will show up in your life Y mira cómo Jesús va a manifestarse en su to vida bring restoration to those relationships. para traer restauración a esas relaciones. Praise the Lord. Alaba a Dios. God is good. Dios es bueno. We'll see you next time. Nos vemos la próxima semana.